Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de este miércoles. Buenas noches, Froilán Arencibia y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Intercambia presidente cubano con científicos, expertos y productores de la esfera agropecuaria. Confirman en Cuba 727 nuevos casos positivos de COVID-19 y 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Rechaza Cuba declaraciones falsas y sin fundamento sobre supuesta injerencia en elecciones de Estados Unidos. Denuncia al gobierno mexicano propósitos injerencistas de Luis Almagro en Bolivia. Ampliamos las noticias. El desarrollo de la agroecología constituye una premisa importante para que un país alcance la soberanía alimentaria y nutricional. A ese tema se dedicó el encuentro que sostuvo esta semana la dirección del Estado y el gobierno cubanos con científicos, expertos y productores de la esfera agropecuaria. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y participaron el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, los viceprimeros ministros Inés María Chapman Wow y Jorge Luis Tapia Fonseca. Paso que se dio. No hay soberanía alimentaria sin agroecología. Estas palabras del presidente de la Red de Organizaciones de Agricultores y Productores Agrícolas de África Occidental, Ibrahima Coulibaly, estuvieron en el centro de un nuevo encuentro de la dirección del gobierno cubano con científicos y expertos que aportan a la producción nacional de alimentos. Precisamente en la reunión se presentó una propuesta de política para la implementación de esta ciencia que contribuye al diseño de sistemas alimentarios locales, sostenibles, resilientes y soberanos en armonía con el medio ambiente. En su presentación, el investigador de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes, Indio Atuey, doctor en ciencias Giraldo Martín, recordó que la aplicación de la agroecología en el país se remonta a las últimas décadas del siglo pasado. El primer gran paso que se dio fue la iniciativa del comandante jefe Fidel Castro de desarrollar los programas de medio biológico y biofertilizante como una forma de enfrentar la problemática que teníamos permanentemente en nuestra agricultura y que aún tenemos con el acceso a insumos que son importantes para la producción agropecuaria. Otros temas importantes en Cuba fue prestar especial atención al mejoramiento de los suelos, atención a los programas de tracción animal, también todo lo que se realizó en función de la entrega de tierra en usufructo, el programa de agricultura urbana y suburbana y familiar. El experto destacó la experiencia de Cuba en esta actividad que le ha granjeado el reconocimiento internacional. Expuso los principales objetivos, metas e indicadores, así como los problemas y riesgos a enfrentar durante la implementación de esta política, llamada a generar un salto cualitativo en el desarrollo de la agricultura cubana. Consideramos que esta política, con todo su proceder, puede contribuir de forma significativa a incrementar la cantidad, diversidad, calidad e inocuidad de la disponibilidad local de alimentos. También puede contribuir a sistemas agrarios recuperados con alta biodiversidad funcional, que propicien consumo de alimentos frescos, nutritivos e inocuos, reducir en más de un 80% la importación de alimentos. Los participantes conocieron las experiencias de varios productores en el empleo de la agroecología. Su vinculación con la ciencia les ha permitido obtener resultados muy favorables en suelos degradados. Yo empecé a incorporar materia orgánica a grandes cantidades. Tengo una pollería cerca allí, hice un encadenamiento de los residuos de la excreta de gallina y agregué más de 1000 toneladas de materia orgánica a los suelos. Y hoy yo tengo resultados fenomenal, sin echar abonos ni químicos ninguno. Mucho vemos este tipo de agricultura como una agricultura de subsistencia, y yo soy de criterio contrario. Es una agricultura de alto potencial productivo, como le he mencionado, no aquí, es decir, aplicando todas estas prácticas de punta a nivel mundial, podemos lograr alto rendimiento, mejorar nuestro suelo y abastecer de alimentos no solo al país, sino para exportar. La agroecología, ante todo, tiene en cuenta el conocimiento tradicional campesino. Esa fuente inagotable de conocimiento cultural de nuestros campesinos, que siempre hay que tenerlo como pilar fundamental del desarrollo de nuestra agricultura, porque la modernidad nos va a aportar muchas cosas,
pero no nos va a aportar la capacidad y la resiliencia que tiene el agricultor, que lo ha demostrado durante miles de años. El primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró que la agroecología dejó ya de ser una alternativa. La vida nos ha demostrado, y hoy tenemos que verlo, ya como algo súper necesario, algo que prácticamente es lo que nos dará la subsistencia de la producción de alimentos y la soberanía alimentaria que estamos defendiendo, por lo que implica en lo económico y por lo que implica en lo social. Entonces, es verdad que da más trabajo, es verdad que tal vez tarde un poco más tiempo en uno apreciar los resultados, pero lo que está claro es que ya no es un camino alternativo, es el camino que nosotros tenemos que avanzar. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez valoró de positiva la propuesta de política para la agroecología y enfatizó en su necesario vínculo con la innovación. Esta política tiene que estar orientada, entre otras cosas, a la innovación. Cómo con innovación dentro de la agroecología vamos a resolver un problema complejo, un problema relevante del desarrollo del país, que es la producción de alimentos. Yo creo que este es un aporte importante. Este es uno de los caminos, no es el único, es uno de los caminos por los cuales nosotros podemos llegar a un estado diferente en la producción de alimentos para nuestra población, y por lo tanto agradezco y reconozco el trabajo que se a esta primera versión, por decirlo de una manera, de la política. El mandatario llamó a profundizar el análisis del documento por expertos y productores que puedan enriquecerlo con sus criterios y a trabajar con intensidad para acortar los plazos entre la aprobación y la implementación práctica de este nuevo aporte de la ciencia nacional al desarrollo del país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los delegados al 8º Congreso del Partido por las provincias de Villa Clara, Artemisa, Cienfuegos, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud se sumaron este miércoles al estudio, intercambio y análisis de los documentos que se discutirán en las comisiones de trabajo del evento. Compartimos en esta emisión criterios en el debate de varios delegados de Vallabeque, Ciego de Ávila y Granma tras el estudio que comenzaron el lunes. Hemos estado cuestionados en varios momentos el movimiento sindical a partir de que los trabajadores tenían una participación prácticamente formal, y lo que se busca es que realmente desde la base se construya la participación y las propuestas de los trabajadores, que son los que realmente mueven las bases productivas y son los que realmente pueden decir dónde están las oportunidades para buscar nuevas posibilidades de ingreso a partir de la conformación del plan. Y hoy por hoy, metidos dentro de la tarea de ordenamiento, lo que se nos está pidiendo del país en toda esta gestión económica tiene que ver mucho con la iniciativa y la innovación de los propios colectivos, más allá de las limitaciones objetivas que tiene hoy la economía. Ahí yo pondría, además de los internacionales, los nacionales, que aunque no es el ingreso en divisa fundamental, es un ingreso importante para la economía y para el turismo. Que vamos a agregar, y los turistas guías internacionales y nacionales, maximizando el ingreso medio por cliente. Contextualizar o ampliar el horizonte de las misiones que cumplen los activistas de zona de residencia. A partir de que hoy su contenido es limitado, yo creo que se hace necesario que en esa implementación se amplíe el espectro, se amplíe el objeto de trabajo del activista de zona de residencia. Viene con una mirada muy clara, muy visionaria, el trabajo de la juventud, el trabajo con los jóvenes, el trabajo que sin duda alguna es el futuro de este país, es el futuro de cualquier proceso que usted diseñe. Tiene que pensar cómo preparar, cómo estructurar, cómo ir escalonadamente intencionando la presencia de jóvenes en cualquiera de sus procesos. Y la esencia es la eficiencia de nuestro trabajo, la eficiencia de nuestros cuadros, la vinculación permanente con la base, ya sea no solo el partido, sino con la población, que seamos más creativos en nuestra labor, que le emprendemos todos los días algo más
para que la gente se sienta satisfecha. Cuba confirmó al cierre de este martes 727 nuevos casos de COVID-19 y 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Así lo informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a un año de salir al aire la primera conferencia que nos actualiza sobre la situación epidemiológica de Cuba y el mundo. Resultados que evidencian una situación epidemiológica compleja marcada por los constantes reportes de casos positivos a la COVID-19. Las provincias de La Habana, Mayabeque y Pinar del Río presentan la mayor tasa de incidencia, lo que hace necesario no descuidar las medidas higiénico-sanitarias. Decir que un territorio en Cuba hoy no tiene transmisión de la COVID no es posible. Se mantiene una transmisión muy alta. Es verdad que hay provincias que la han tenido elevada, se ha logrado un control, pero ni en lo más mínimo descuidar las medidas, porque la alta contagiosidad de este virus, el hecho de saber quién lo tiene y quién no, por no tener al 50% diariamente, pues, se relajan las medidas de control que están establecidas. Una vez más, el especialista del MINSAP insistió en la protección a los menores de 20 años, grupo etario que reporta casos a diario. El de menos de 20 años, una cifra elevada, 129, representa el 17,7% de todos los casos diagnosticados ayer con COVID-19. Y lo que es peor, como siempre decimos, 120 en edades pediátricas, que eso representa el 15,2%. Solo en los primeros 16 días del mes de marzo se diagnosticaron en Cuba 13.135 personas con la COVID-19 y lamentablemente fallecieron 56. Datos actualizados que llegan cada mañana hace justamente un año mediante la habitual conferencia de prensa donde el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, informan sobre el comportamiento del virus en Cuba y el mundo. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con la confirmación de 62 casos positivos a la COVID-19 en el día de hoy, Pinar del Río se encuentra entre las provincias con mayor tasa de incidencia. Ese territorio reporta un total de 613 pacientes con la enfermedad en las últimas semanas, evidencia de la alta transmisión del virus en la provincia. El contexto epidemiológico de Pinar del Río se mantiene complejo desde que en enero el municipio cabecera regresara a la fase de transmisión autóctona limitada y un mes después la provincia retrocediera a la etapa epidémica. Hoy el territorio mantiene 272 confirmados activos y 148 controles de foco, con una tasa de incidencia de la enfermedad de 320.3 casos por cada 100.000 habitantes. El municipio de Pinar del Río presenta el escenario más desfavorable y en él el reparto Hermanos Cruz. El edificio 33 de esta zona reporta en los últimos 15 días 8 casos positivos a la COVID-19. En la demarcación, con estricto control de movimiento, se complejiza la prestación de los servicios básicos y la atención médica, por lo que se requiere de medidas ágiles, efectivas y basadas en un alto sentido de humanidad y solidaridad. El seguimiento que se hace aquí es una pesquisa activa todos los días, donde entramos el médico y la enfermera y vamos casa a casa con esta pesquisa preguntando todas las sintomatologías, todas las alteraciones que pueda tener el paciente. El grupo básico, bueno, casi todos los días aporta 9, 10 sospechosos, casos sospechosos que son resultados de la pesquisa que se hace activa cuando se decide cerrar una escalera, un edificio, una cuadra, según lo que se esté encontrando en ese momento. Se organizan los comités COVID, los delegados de circunscripción que son activos en este trabajo y bueno, le llevan a los edificios cerrados, a la zona cerrada, le llevan todo lo que necesitan para que ellos no tengan que salir de la zona de cuarentena porque bueno, es lo establecido.
En los últimos 15 días, la provincia reporta 613 casos positivos a la COVID-19. La disminución de la cadena de contagios es una prioridad para las principales autoridades del territorio, que trabajan por incrementar las acciones de vigilancia epidemiológica y certificar la calidad de la pesquisa, lo que, unido a la responsabilidad individual, garantizará el control de la pandemia. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como les adelantábamos en titulares, el director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dijo que es falsa una interferencia o intento de interferir en las elecciones de Estados Unidos. El diplomático resaltó que el propio gobierno de Washington confirma la falta de evidencia para tales calumnias que fueron divulgadas con propósitos de propaganda y difamación. La mentira forma parte de la guerra sucia contra Cuba por parte de las agencias de inteligencia del país norteño. En un informe de 15 páginas también se acusa a Rusia e Irán de influir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Representantes cubanos y personas solidarias de todo el mundo respaldaron la demanda internacional de poner fin al bloqueo que impone Estados Unidos a Cuba. Los participantes en el encuentro virtual convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos expusieron los perjuicios que ocasiona esa política a la vida de la mujer cubana y denunciaron la guerra mediática contra la isla. Voces de más de 30 países se sumaron a la denuncia. Anierka Fernández, miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, reafirmó que el bloqueo constituye una violación a los derechos de las mujeres y las niñas. Fernando González Llor, presidente del ICAP, explicó que durante la administración Trump se aplicaron más de 240 medidas y sanciones contra Cuba, dirigidas a cortar las principales fuentes de financiamiento y de sustento al país, y se incrementaron las acciones subversivas con el objetivo de imponer la política hegemónica estadounidense. Por su parte, Arnold August, analista e intelectual canadiense, reiteró su respaldo al pueblo cubano y denunció las más de 6 décadas de guerra mediática y cultural contra Cuba, una herramienta que pretende justificar el bloqueo y la agresión sistemática a la isla. Acciones que exigen una vez más el fin de una política obsoleta y genocida, voces que en un mundo interconectado apuestan por la solidaridad contra el bloqueo. Reyla Abreu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como de costumbre, echamos un vistazo a la actualidad internacional. El gobierno mexicano denunció hoy la decisión de Luis Almagro de intervenir en los asuntos internos de Bolivia. El secretario de la OEA cuestionó a la administración del país sudamericano por la detención de Yanine Áñez. El director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México exigió a Almagro evitar injerencias en asuntos internos de ese país. Así responde a la propuesta de la OEA de establecer una comisión internacional para investigar hechos de corrupción en la nación sudamericana. Las autoridades de Bolivia denunciaron que la OEA promovió el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Y en Ecuador inició la campaña electoral de cara al balotaje presidencial del próximo 11 de abril entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. La segunda vuelta de la carrera para conquistar el voto de los ecuatorianos arrancó con la presentación de los respectivos proyectos de gobierno. Los candidatos Andrés Arauz de la coalición progresista Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso por la alianza derechista Creo Partido Social Cristiano buscan desde este martes echarse al bolsillo el voto de los ecuatorianos. Entre ambos candidatos lo que nosotros sugerimos es que se lleve una campaña limpia, abierta, de propuestas, un debate franco, esperamos que sea así pronto. Arauz comenzó su segunda carrera presidencial en el sur de Quito. Atacar la mala gestión del gobierno de Lenín Moreno durante la pandemia de la COVID-19 es su principal arma. Nosotros estamos trabajando agresivamente, recorriendo todo el Ecuador, conversando con los distintos sectores de nuestra patria, y lo que hacemos es una gran convocatoria a la unidad. A nosotros no nos interesa ni el odio, ni la bronca, ni la pelea. Eso sí, nos interesa retomar el destino de nuestra patria, que es alcanzar el buen vivir. El candidato prometió a los ecuatorianos recuperar la economía y eliminar problemas sociales. Mientras tanto, Guillermo Lasso, exbanquero conservador de 65 años, prometió elevar el salario básico y entregar casas a campesinos. Vamos a trabajar para los 17 millones de ecuatorianos, teniendo claro que todos queremos vivir en democracia,
con libertad, en un país de oportunidades, donde todas las familias ecuatorianas, todas, puedan alcanzar la prosperidad. El próximo 21 de marzo se desarrollará un debate oficial cara a cara donde ambos rivales expondrán sus argumentos de campaña. Arauz ganó la primera ronda de las presidenciales el pasado 7 de febrero con más del 32% de los sufragios. Lasso quedó en segundo lugar tras un reconteo de sus votos y los del líder indígena Yacu Pérez. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al menos 8 personas fueron encontradas muertas este martes en 3 spas diferentes en Atlanta. La policía aseguró tener bajo custodia al principal sospechoso de la masacre. Según medios locales, 6 de los muertos eran mujeres asiáticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que 4 de los asesinados eran de etnia coreana. Sin embargo, las autoridades aún trabajan en la confirmación de la nacionalidad de las víctimas. El nuevo hecho de violencia aviva el debate sobre la tenencia legal de armas en Estados Unidos. De hecho, estudios recientes arrojan que en el primer año de la pandemia se elevó considerablemente la compra de armas de fuego en Estados Unidos. Y mientras Cuba avanza, Froilán, en la fase 3 del ensayo clínico de Soberana 02, los promotores del odio contra la revolución cubana intentan desprestigiar la validez de nuestros candidatos vacunales. Así es, sobre las más recientes mentiras en torno a Soberana 02, la futura vacunación de nuestros niños y otras aclaraciones necesarias, el periodista Abdiel Bermúdez nos propone conocer más en el siguiente reporte. Cierto youtuber, promotor de listas negras y bloqueos contra Cuba, afirmó hace unos días que la vacuna cubana conocida como Soberana 02 está causando reacciones negativas en los niños a los que se les ha aplicado y usó como prueba un audio que no es sino otro reflejo de la estupidez. No, lo gracioso no es eso, lo gracioso es que mi mamá se enteró hoy hablando con María que en el hospital donde están ingresados los niños, incluso al hijo Zuley, le pusieron la vacuna esa que andan hablando de ellos y dicen que a casi todos los niños le hicieron reacción. Tú sabes cómo estaban los padres, dicen que el hospital estaba revuelto. Te estoy hablando lo que nos contó María y eso es de hace un día o dos. ¿No? Entonces, ¿entienden por qué? La verdad es que no, nadie entiende. Nadie puede entender, primero porque las vacunas no se ponen en la fase aguda de ninguna enfermedad, sino para inmunizar. Es un método preventivo, no curativo. Y además, porque en el mundo todavía no está aprobada ninguna vacuna para edades pediátricas. Apenas ayer los fabricantes de Moderna anunciaron el número de niños involucrados en el ensayo fase 2-3 que evaluarán en infantes de 6 meses a 12 años. Y Pfizer-BioNTech va por el mismo camino. Pero hasta ahora solo están en fase de ensayo clínico. Las que sí resultan legítimas son esas otras preguntas lógicas que rondan entre los cubanos. ¿Cuándo se vacunará a nuestros niños? ¿Será posible hacerlo? La doctora en ciencias Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, dice que sí, y señala además que los ensayos clínicos en población pediátrica tienen un nivel regulatorio superior. Normalmente es imprescindible demostrar seguridad e inmunogenicidad en poblaciones adultas antes de avanzar a ensayo clínico en poblaciones pediátricas. Y eso justamente es lo que hemos hecho desde el Instituto Finlay en el programa de desarrollo clínico de Soberana 02. Nosotros tenemos planteado un ensayo clínico en población pediátrica que está en fase final de diseño, discutido con el Comité de Ética de la Investigación de la institución donde vamos a realizar este ensayo y debe ser sometido a evaluación por la entidad regulatoria en las próximas semanas. Nosotros estamos planificando hacer un ensayo clínico en niños entre 5 y 18 años de edad, dividido en 2 grupos etarios, comenzar primero con los niños de 12 a 18 años y después de 5 a 12 años, pero todavía no podemos informar a nuestro pueblo del momento en que va a comenzar este ensayo porque dependerá de todas la revisión y las aprobaciones necesarias de este protocolo de investigación clínica. La científica asevera que no será preciso esperar a que concluya la fase 3 en que se encuentran los estudios de Soberana 02 para iniciar procedimientos similares con las dosis previstas para los menores de edad. Es posible solapar etapas como hemos explicado en otras oportunidades y si nosotros le demostramos o le damos las evidencias a la entidad regulatoria de la seguridad que ha demostrado estos candidatos vacunales
en poblaciones adultas y las evidencias de inmunogenicidad, podemos en paralelo comenzar ensayos clínicos en poblaciones pediátricas. Realmente, si nosotros queremos controlar la epidemia del país a partir de la vacunación, necesitamos lograr altas coberturas de vacunación y para ello es preciso que vacunemos a la población pediátrica cubana. En respuesta a las preocupaciones de un segmento de la población cubana sobre el uso del timerosal o tiomersal en las formulaciones de los candidatos vacunales por ser alérgicos al mismo, la especialista asegura que no hay motivos para alarmarse. Es importante decir que en estos momentos ya los lotes monodosis que estamos haciendo en el Centro Nacional de Biopreparados no contienen tiomersal y que esta sin duda será la alternativa para aquel segmento de la población que refiera antecedentes de alergia al tiomersal. En los ensayos clínicos que estamos haciendo sí hay un criterio de exclusión para aquellas personas que refieren este antecedente de alergia, porque realmente las formulaciones que se están evaluando contienen el tiomersal. Por tanto, la tranquilidad para las personas que tienen este antecedente es sencillamente decirle que la alternativa para ellos es los lotes que estamos haciendo sin tiomersal en la composición de la vacuna para las presentaciones monodosis. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 hasta hoy, en Cuba se han contagiado 7.412 menores de 18 años en el país, de ellos 364 lactantes, y ha egresado ya más del 91%. Por lo pronto, ni uno solo de estos menores ha recibido vacuna alguna porque no existe aún. Y mientras los científicos hacen su parte, debemos cuidarlos mucho, y no solo del nuevo coronavirus, sino de los dislates execrables, los odios y estupideces que algún desaforado pueda colgar en un muro de internet. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero el odio, Giselle, y los desafueros no terminan ahí, o quizás se trate de frustración, simplemente. Mientras casi un centenar de congresistas estadounidenses solicitan al presidente Joe Biden que revierta las políticas de restricción impuestas por la administración anterior y abogan por un acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, una minoría de origen cubano se esfuerza por frustrar toda posibilidad de entendimiento entre Washington y La Habana. Precisamente la congresista María Elvira Salazar se erige como una de las voces más activas en favor del bloqueo y totalmente en contra de los viajes y las remesas familiares. Parte de su historia de hostilidad contra Cuba la presentamos en el siguiente reportaje. Solo necesito un sí o un no de usted. ¿Se comprometerá a seguir implementando la ley Helms-Burton hasta que el régimen se abra en Cuba? No tomamos ninguna acción unilateral en Cuba antes de ninguna consulta en el Congreso. No tenemos esos planes. Con una postura abiertamente en contra de cualquier acercamiento, esta congresista repite el mismo discurso que por generaciones ha mantenido atizada la llama del odio en la Florida. Acusa al gobierno cubano de faltar a la democracia, libertad y derechos humanos, como si la mayor falla a esos conceptos no estuviera en el bloqueo, método de asfixia económica y castigo que afecta fundamentalmente a la familia cubana, aquí y allá. Llevan 60 años explotándonos. Salazar habla en primera persona del plural como si hubiese vivido alguna de las carencias que sufren los cubanos. Menciona las dificultades que ella nunca experimentó porque nació en Estados Unidos, el país que mantiene un cerco económico por casi 60 años contra la gente que ella dice defender. ¡Yo no lo viví! Así lo reconoció en un programa en línea tristemente conocido por la vulgaridad del discurso, las campañas de odio y el uso recurrente de mentiras para sostener su supuesto argumento político. Yo lo leí, lo reportaba en mi programa y me puedo imaginar, pero yo no lo viví. Basó su campaña en un tema absurdo sostenido por la ultraderecha de ese país: evitar que se establezca el socialismo y arruine a Estados Unidos. Para mí nada que tiene que ver con la palabra socialismo es válido, ya sea democrático, pragmático, enigmático, simpático, lo que tú quieras. Si es socialismo es malo. Desde su nueva posición, integrante también del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, Salazar ahora reta a otros conocidos anticubanos como Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menéndez y Claver Carón para emprender un activismo más rancio contra los cubanos. Recientemente emplazó al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Will you commit to consult with the Cuban American exile community before you engage in any type
type of economic or political speaking or any type of engagement with the Cuban regime, would you commit to engage with my community before you do? We will absolutely consult and engage with Cuban Americans on anything having to do with Cuba. Thank you. Este discurso contrasta con los llamados a negociar, entender, respetar, coexistir. No busca tender puentes porque el odio hacia La Habana es un negocio que engorda bolsillos durante varias generaciones. Cubanos que juegan, se enriquecen y escalan peldaños políticos a costa del sufrimiento de los suyos. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los alazanes de Granma ya recibieron los resultados de las pruebas de PCR que le aplicaron al equipo el lunes por la noche. Para conocer todo, hacemos contacto de inmediato con nuestra corresponsal deportiva en el territorio granmense, Rosa María Torres Montalbán. Buenas noches, Rosa. Muy buenas noches, Pavel. Gracias por permitirnos este contacto. De las últimas pruebas PCR realizadas al equipo de béisbol de Granma, una muestra resultó positiva a la COVID-19. El atleta diagnosticado con la enfermedad ya se encuentra en uno de los centros destinados en la provincia para la atención a casos positivos. En conversación con Juan Enrique Orozco Amaya, comisionado de béisbol en el territorio, conocimos además que el resto del conjunto continúa aislado en el campismo La Sierrita, ubicado en el municipio de Bartolomé Mazo. Esta instalación contribuye aún más al confinamiento de los atletas, ya que las cabañas se encuentran distantes unas de otras y se han ubicado 2 atletas por cada cabaña. En próximas emisiones estaremos informando al respecto. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Bien, muchas gracias, Rosa. Entonces estaremos al tanto de la decisión que tomen las autoridades sanitarias con el equipo Granma para que puedan retomar los entrenamientos, tomando en cuenta siempre que lo más importante es cumplir con los protocolos establecidos para evitar contagios mayores y preservar la salud de nuestros atletas. Recuerden que mañana tendremos aquí todos los detalles de la conferencia de prensa que ofrecerá la Comisión Nacional de Béisbol sobre este tema de la final. Además, las sanciones de la trifulca y la prenómina del equipo nacional. Cambiando de tema, la selección masculina cubana de fútbol partirá el próximo domingo rumbo a Guatemala para comenzar la semana que viene su participación en las eliminatorias mundialistas Qatar 2022. Gran parte del conjunto se ha mantenido entrenando por estos días en el estadio Pedro Marrero de La Habana con una altísima motivación tanto de los atletas como del colectivo de entrenadores. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a las prácticas de la mañana de hoy y fueron enviadas a este noticiero por el propio comisionado nacional de fútbol, Oliet Rodríguez, quien además nos aseguró que se han probado varios jugadores de proyección y experiencia, incluyendo 2 grandes talentos de la selección sub-20. El directivo también nos confirmó que se ha enfatizado en el trabajo físico y sobre todo psicológico, y se le ha explicado a los atletas la importancia de la integración, cohesión y dinámica de grupo, tomando en cuenta la incorporación de los jugadores internacionales con los que se debe lograr un funcionamiento armónico del equipo. Como ya se conoce, Cuba chocará con Guatemala el próximo miércoles 24 de marzo y 4 días más tarde nuestra selección enfrentará a su similar de Curazao. La televisión cubana está haciendo las gestiones pertinentes para poder transmitir esta competencia. Y termino con el fútbol internacional. El gran favorito para imponerse en la Champions, el Bayern Múnich, le ganó hoy 2-1 al Lazio y pasó a cuartos de final como era de esperar. Mientras, el Chelsea volvió a vencer al Atlético de Madrid, esta vez 2-0, y los azules ingleses también estarán en la próxima etapa de la Champions. Por cierto, el Real Madrid es el único club español que queda con vida en la presente edición de la Liga de Campeones de Europa. El sorteo de cuartos de final será pasado mañana viernes. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Un proyecto
proyecto para impulsar el desarrollo integral del municipio matancero Martí se desarrolla con la colaboración de la Unión Europea. Se trata de un modelo para incrementar las capacidades e infraestructuras que permitan el autoabastecimiento local de energía. El municipio matancero Martí es el escenario escogido para el desarrollo de un proyecto que persigue el autoabastecimiento local de energía y alimentos de forma económica y medioambientalmente sostenible. El objetivo es aprovechar la existencia de biodigestores ya instalados, implementado por el Ministerio de Economía, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la contribución de la Unión Europea. Se persigue crear capacidad para la producción de biogás y biometano de forma sostenible. Un taller sobre el tema arrojó luz sobre las etapas del proyecto previsto en 4 años y con un presupuesto que supera los 4 millones de euros. Ese proyecto tiene un impacto muy importante en la parte de conocimiento a los efectos del cambio climático, a la promoción de la energía sostenible, de una agricultura sostenible y que promueve la alimentación, una independencia alimentaria, y además la capacitación de las autoridades locales. El municipio Martí es el escenario apropiado, en tanto ha desarrollado otros programas de colaboración y posee la infraestructura adecuada. Estamos apostando por el desarrollo municipal desde el municipio, con perspectiva del municipio, donde los actores fundamentales son los gobiernos municipales con su población. El proyecto impulsa un modelo de economía circular y está en consonancia con el plan de desarrollo hasta el 2030. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La base productiva del sistema de la agricultura en La Habana incrementa las siembras de viandas y hortalizas para disminuir, en lo posible, la dependencia de la población capitalina de los envíos de otros territorios. Este año recuperan áreas para el cultivo de viandas y hortalizas. Casi el 20% de los cubanos, es decir, más de 2 millones de personas, vive en La Habana, provincia con 45.000 hectáreas de superficie agrícola, el 0,48% de la que tiene todo el archipiélago. De ahí que cada año se planifican centralmente envíos de productos agropecuarios desde otros territorios. Las empresas que radican en Artemisa y Mayagüez, provincias de Ciego Ávila, Santiago Espíritu, Villa Clara, Cienfuegos, Matanza, también en menor cantidad, pero también forma parte del balance de la provincia de Pinar del Río. De las 45.000 hectáreas de superficie agrícola de La Habana, casi la mitad se dedica a ganadería y forestal y solo el 10% cuenta con riego. Obstáculos todos que los agricultores habaneros se han propuesto paliar. La alternativa es sembrar más. Hoy tenemos una caballería. Estamos sembrando la plata. Una cosa que se había perdido prácticamente aquí en la capital, y entonces toda aquella finca que nosotros la tenemos que no tiene sistema de riego, la estamos sembrando de lo que es el plátano y la yuca, que es la que menos agua lleva y la que se puede sembrar. Ahora en este momento tenemos 6 hectáreas de yuca y queremos sembrar por encima de la caballería de plátano. El programa acelerado de siembra de viandas en la capital obedece a indicaciones de la última visita gubernamental al territorio. Serán este año 1.200 hectáreas más a producir plátano y yuca, fundamentalmente y por lo general en tierras que hasta ahora aportaban aroma y marabú. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta noche, al finalizar la novela, el programa Hacemos Cuba analizará inquietudes y criterios de la población sobre los precios de productos y servicios en el país. Estará invitada la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz. Buenas noches. Las condiciones del tiempo se han mantenido con muy poca variación durante los últimos días. La combinación de la influencia de las altas presiones aportando gran estabilidad y el bajo contenido de humedad en gran parte del área del Caribe y del territorio cubano
limitan los procesos de lluvia y también la formación de nubosidad, lo que ha producido que durante el día de hoy, por segundo día consecutivo, no se registren precipitaciones en la red de estaciones meteorológicas. Y hoy durante la tarde observen una situación muy similar, muy poca nubosidad, sobre todo en nuestra área. En una imagen más ampliada podemos ver cómo solamente tenemos algunos nublados en zonas de la parte occidental del país, producto a un flujo húmedo del sudeste en esta porción del archipiélago. También algunos nublados en el extremo oriental, donde tenemos vientos del este que también transportan alguna nubosidad hacia esa porción del país, y en el resto predominio de muy poca nubosidad, nublados muy aislados hacia zonas del interior que producirán, si acaso, alguna precipitación muy escasa, es decir, va a continuar muy una situación que se va a mantener durante el día de mañana, donde tendremos desde el amanecer cielo con poca nubosidad durante la primera parte del día. Ya en horas de la tarde estará parcialmente nublado, sobre todo en algunas localidades de la parte occidental, donde tendremos este flujo algo más húmedo, y también en algunas zonas del extremo oriental. En el resto del archipiélago, hacia el interior, algún nublado muy aislado con escasas precipitaciones. Esto permite que durante la madrugada las temperaturas desciendan hacia zonas del interior, en algunos puntos del interior, sobre todo del occidente y de la parte oriental del país, que durante la tarde asciendan a valores bien elevados. Tendremos mínimas esta madrugada entre 18, 20, 21 grados Celsius en gran parte del país, que pueden ser algo superiores hacia zonas costeras, y durante la tarde máximas entre los 30, 32, 33 grados, llegando a ser superiores en localidades del sur oriental, donde nuevamente pueden superarse los 34 grados Celsius en la provincia de Granma. Para la parte central y oriental del país tendremos vientos de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora, aunque en la tarde pueden ser superiores en rachas en zonas de su costa norte, y en el occidente con igual velocidad hasta 25 kilómetros por hora, pero del sudeste al sur. Con estos vientos, bueno, ya irán disminuyendo las marejadas en la costa norte de la región oriental. Ya tendremos desde la tarde oleaje, poco oleaje para el resto de los litorales, excepto en la costa norte del occidente del país, donde continuaremos con mar tranquila. Para los próximos días, bueno, tendremos un cambio de tiempo a partir de este fin de semana, con la llegada de un frente frío el viernes, produciendo algunos nublados con lluvias en zonas de la región occidental, que ya el sábado se trasladarán al centro del país. Detrás de este frente, una masa de aire que nos va a producir un receso de temperaturas tan elevadas como las que hemos tenido en los últimos días, con valores de 26 y 27 grados para la parte occidental. También algo de refrescamiento para la parte central, pero en el oriente muy poco cambio, 33, 34 grados Celsius, con alguna lluvia ya hacia el final del fin de semana. Así que vamos a tener poco cambio para los próximos días en la parte oriental del país. En el centro del oriente vamos a tener un cambio de tiempo, pero para mañana la situación va a tener muy poca variación. Tendremos otro día con temperaturas elevadas y muy poca lluvia en todo el país. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. Feliz noche también para ti, Elier. En otros temas, científicos e instituciones del país recibieron hoy la Orden Carlos Juan Finlay, máxima condecoración que otorga el Consejo de Ministros de la República de Cuba a nacionales y extranjeros. Esa distinción reconoce los méritos y aportes al desarrollo de las ciencias en nuestro país. 20 investigadores y científicos cubanos recibieron la Orden Carlos J. Finlay, máxima condecoración que otorga el Consejo de Ministros de la República de Cuba a cubanos y extranjeros en reconocimiento a extraordinarios méritos y valiosos aportes al desarrollo de las ciencias y en beneficio de la humanidad. Una cifra significativa de 23 prestigiosos investigadores, 3 entidades y 2 colectivos vinculados al quehacer del MINSAP, Biocuba Pharma, el SIGMA, el MINET, el Ministerio de Cultura, el INDER, el MINAI y ASCUBA, han sido merecedores de la Orden Carlos Juan Finlay Barret, la más alta distinción otorgada mediante decreto presidencial de la República de Cuba, la cual sin dudas convoca a seguir el ejemplo de tesón, entrega y desinterés de ese insigne científico Fidel Castro Ruz. En otro momento se entregó la orden a 5 instituciones que han mantenido una intensa actividad investigativa, obteniendo resultados relevantes. Centro de Inmunología Molecular, Centro Nacional de Biopreparados, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Fundación Fernando Ortiz y la Brigada Médica Henry Riff. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente entregó el Premio Nacional de la Innovación Tecnológica correspondiente a la edición 2020, además de los premios especiales por su relevancia científica. Este reconocimiento a los temas que han sido hoy mencionados es algo que resulta esencial para el desarrollo de la nación. Quiero decir que nosotros recibimos con humildad, con un alto sentido de responsabilidad y profundo de seguir haciendo lo que nos ha traído hoy aquí.
Distinguió esta edición el número de mujeres investigadoras premiadas, la ciencia unida en pos del desarrollo y la soberanía de nuestro país. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, pidió este martes a las autoridades colombianas investigar la responsabilidad de la administración de Iván Duque en la fallida Operación Gedeón contra Caracas. Los organizadores de esa trama golpista intentaron desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. El pasado lunes, la Fiscalía de Colombia admitió que el frustrado acto terrorista fue planificado en Bogotá. Según medios internacionales, el fiscal del caso, Francisco Barzola, aseguró que la trama se gestó con el fin de capturar a miembros del gobierno venezolano. De acuerdo con los testimonios de algunos de los autores, la inteligencia de Colombia estuvo al tanto de las operaciones. Las madres y familiares de víctimas de falsos positivos en Colombia entregaron a varios organismos de paz un informe donde narran la impunidad de la muerte de sus hijos. Los falsos positivos son jóvenes inocentes ejecutados en el país sudamericano a manos del ejército. En el informe, las denunciantes explicaron la lucha por encontrar a sus hijos llevados por el ejército bajo ofertas de trabajo y asesinados en otras regiones. La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que el número de víctimas superó las 6.000. Esa cifra es el triple de la comunicada por la Fiscalía. Las madres realizan todo tipo de acción para llamar la atención sobre la causa. Ellas han vendido hasta sus casas para continuar la búsqueda de sus familiares. La Organización de Naciones Unidas realizó este miércoles un conjunto de diálogos interactivos sobre violencia de género. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la violencia contra el sexo femenino se incrementó durante la pandemia. Los debates forman parte de los eventos del periodo 65 de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. En la agenda de hoy se abordó la necesidad de construir alianzas para la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública. Guterres aseguró que debe existir un acompañamiento permanente de los gobiernos para lograr la integridad del género femenino. El Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana es uno de los laboratorios que incrementó sus capacidades de procesamiento de muestras PCR para el diagnóstico de casos positivos a la COVID-19. El procesamiento de muestras PCR para el diagnóstico de pacientes positivos al nuevo virus incrementa sus cifras en medio de la situación epidemiológica que enfrenta el país. Hoy la ciudad tiene un gran reto porque realmente día a día va incrementando las capacidades de laboratorio en toda la provincia y unido con eso se incrementa también la vigilancia en la ciudad. El Centro Provincial de Higiene y Epidemiología es uno de los laboratorios que laboran en La Habana con resultados satisfactorios. Hemos tomado medidas en aras a priorizar de que las muestras evolutivas, los resultados estén antes incluso que las muestras no evolutivas, por múltiples razones. En primer lugar, el paciente está ansioso de tener sus resultados y para nosotros, los médicos, fundamentalmente porque necesitamos, a partir de esos resultados, pues realizar dinámicas y trazar estrategias para tener camas disponibles para los nuevos ingresos. En el centro se procesan 23 placas de PCRs con 94 muestras cada una, equivalente a más de 2.000 resultados diarios. Para evitar falsos positivos o falsos negativos, en primer lugar está la correcta identificación de las muestras desde que se reciben hasta que se realiza todo el proceso en el interior del laboratorio. Y está desde el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, de limpieza y asepsia y antisepsia para evitar que esto ocurra, que es llevado a cabo con las áreas, con las muestras y con los equipos que se emplean para este diagnóstico. A un año de los primeros casos positivos de COVID-19 en Cuba, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología ha procesado más de 300.000 muestras. Detrás de esta cifra está en las manos de microbiólogos, técnicos e ingenieros químicos que dedican sus días a la precisión que conlleva cada PCR, porque detrás de cada muestra hay un paciente, una familia y un país esperando su resultado. Aymelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. Este miércoles se inauguró de forma virtual la edición 58 del Festival de la Trova Pepe Sánchez. En esta jornada, músicos cubanos y foráneos ofrecieron testimonios donde exaltan el legado de la herencia musical santiaguera. El Pepe Sánchez en su edición virtual devuelve guitarras, voz y composiciones al ambiente de la Casa de la Trova santiaguera. Cada concierto y testimonio que se documenta aquí es la vida de la revista informativa cultural que desde la plataforma Streaming Cuba visualiza el encuentro. Desde este momento queda inaugurado oficialmente la edición número 58 del Festival de la Trova Pepe Sánchez. Esta vez en esta modalidad. Se habla de lo mucho que le debe la cultura cubana a este festival. Cubanos dentro y fuera del país agradecen. Tuvimos la dicha de conocer a Lino Betancourt como la segunda vez que fuimos en el 2013 y a partir de ahí él dice que él se convirtió en el ángel guardián de este proyecto. En Uruguay le tenemos un gran respeto, sobre todo a la trova cubana y obviamente toda la parte del sol, la salsa, todos los sonidos caribeños que también se escuchan en Uruguay también y se bailan mucho obviamente. En el Río de la Plata hay una gran apertura también a la música cubana. Y escuchar a Maduro todos los días por la mañana en la trova. Que eso también fue un mundo que se abrió, un mundo de conocimiento, un mundo de amor hacia la cultura cubana. ¿No recuerdas, gentil vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente? Dairon Shan y Karina Sotomayor, el sistema informativo de la televisión cubana. El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, presentó su nueva identidad visual a través de sus perfiles en redes sociales. La directora del Centro de Información del ICAIC, Dailina Morales, expresó que la nueva identidad significa ante todo un compromiso con el cine y la cultura y representa el respeto, la continuidad y el reconocimiento al instituto. Esta identidad visual podrá apreciarse en diversos soportes y fue gestada por la Presidencia y el Centro de Información del ICAIC junto al diseñador gráfico Javier González. La presentación se realiza a propósito del aniversario 62 del ICAIC, a celebrarse el próximo 24 de marzo bajo el eslogan Identidad y Movimiento por el Cine Cubano. Más noticias. La empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos Adolfo Guzmán llega a sus 40 años de trabajo. La empresa ha preparado un plan de actividades para celebrar su aniversario y los 101 años de natalicio de Adolfo Guzmán. En conferencia de prensa fue dado a conocer este miércoles el programa que la empresa Adolfo Guzmán ha concebido para celebrar sus 4 décadas de labor. Las actividades iniciarán el próximo 25 de marzo con el concierto en línea Guzmán Vive, en el que confluirán jóvenes vocalistas pertenecientes al catálogo de la empresa, con las compañías Ocantomí y Danzalé y la Academia Mariana de Gonish, todos bajo la dirección general de Hugo Osle. El programa incluye también la entrega de medallas conmemorativas a personalidades que han sido esenciales en el trabajo de la institución, la inauguración de la Galería Adolfo Guzmán en la propia sede de la empresa y un concierto virtual de la Orquesta Isla Caribe. Las actividades concluirán el 13 de mayo, día del aniversario 101 del natalicio de Adolfo Guzmán. Para esa fecha se ha concebido la transmisión de una especial gala desde el Teatro América de La Habana, bajo la dirección general de Jorge Alfaro. Mantener en activo el legado de Adolfo Guzmán es el objetivo fundamental de este programa, con el que la empresa que lleva el nombre del artista celebra sus 40 años de trabajo a favor de la música cubana. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Esther. Más de 300 viajeros residentes en el territorio nacional que retornan a la provincia de Santi Espíritus han sido trasladados por ómnibus nacionales hacia los centros de aislamiento habilitados en ese territorio. En la terminal interprovincial se realizan los transbordos cumpliendo las normas de bioseguridad. La operatividad de la terminal interprovincial de Santi Espíritus se activa ante la llegada de ómnibus con viajeros residentes en el territorio nacional y con destino a la provincia. Tanto choferes como el personal de la terminal cumplen estrictamente el protocolo establecido para realizar los transbordos. El protocolo establecido que tenemos, que cuando arriba aquí el ómnibus que viene de La Habana, del aeropuerto José Martí, con los viajeros, es pasarlo de un carro para otro y saliendo de aquí de Santi Espíritu hasta el centro de aislamiento no podemos tener parada.
El protocolo sanitario, fundamentalmente, le aplicamos el hipoclorito en la puerta, aislado dentro del carro. No pueden tener contacto con nadie, ni con ningún trabajador terminal, ni con ningún... En la carretera no podemos tener ninguna parada de ningún tipo. Hasta la fecha, más de 300 viajeros han sido trasladados por ómnibus nacionales antiespíritus hacia los centros de aislamiento habilitados con estos fines. El servicio prestado por el país ha sido excelente. Hemos estado en varios lugares con atención esmerada. Se nos ha tratado muy bien, estamos muy contentos con la llegada del país. El Centro Coordinador Provincial les da seguimiento a los traslados en conjunto con el Centro Coordinador Nacional, un servicio que se presta a los viajeros residentes en el territorio nacional que arriban al país desde el pasado 6 de febrero y totalmente gratis. En el caso de estos viajeros, bueno, se le hace con toda calidad y no se le cobra ningún centavo por nada de ninguno de los servicios que se le prestan desde que arriban al aeropuerto de José Martí hasta su llegada a los centros de aislamiento. Se hace un transbordo aquí en la terminal de ómnibus interprovincial. La mayoría de ellos se han hecho aquí el transbordo y algunos que vienen en taxi directamente del aeropuerto hasta los centros de aislamiento. Directivos de la Dirección Provincial de Transporte en Santi Espíritus confirman al medio de prensa que hasta el momento los viajes se mantendrán mientras continúen llegando viajeros residentes en el territorio nacional que retornen a la provincia. Traslados que se realizan cumpliendo estrictamente las normas de bioseguridad. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Ya saben, hay que mantenerse cuidándose mucho porque ahí nos va nuestra salvación. De nuestro comportamiento depende que evitemos definitivamente la COVID-19. Por eso, como nos gusta decir, si usted gana, ganamos todos. Buenas noches. Buenas noches.